ya se tiene un contrato, a todos nos ha quedado claro que la fianza es un tema que justamente va a garantizar un contrato, primero un contrato mayor. Entonces, ¿cuál es la garantía que inicialmente un cliente es el que debe tomar, el contratista debe tomar? ¿Cuál de estas tres? Y por lógica habrá una respuesta. Sin embargo, ¿cuál de estas tres es la que normalmente inicia ya un proceso de suscripción de fianza? Si eres tan gentil, Pablo, por favor. Claro, mi querido Santi. Sabes que en orden, no de importancia, sino de cómo se pueden llegar a pedir y contratar estas pólizas, depende mucho de contratación pública y de contratación privada. Estamos hablando de contratación pública, generalmente se pedían las pólizas de seriedad de oferta, que básicamente lo que pedían es que cuando tú participas en una licitación, tú presentes una póliza de seriedad de oferta, una póliza de fianza de seriedad de oferta, donde tú te comprometes a cumplir todo lo que estás poniendo dentro de tus condiciones de licitación. Ahora te puedo decir generalmente, pero ya no es muy común que las entidades públicas te soliciten esta póliza. Yo creo que a partir de hace unos 4 o 5 años, tal vez sí se seguían pidiendo las pólizas de seriedad de oferta, y ahora es muy, muy escaso la solicitud de las entidades públicas de esta póliza de seriedad de oferta. Luego, sí te piden las pólizas de cumplimiento de contrato. Y esto, básicamente, te digo, antes se presentaban todas las empresas participantes en una licitación, presentaban su póliza de seriedad de oferta. Pero una vez que ya se firmaba o se había escogido a quién es la empresa que iba a ganar, iba a desarrollar el contrato, a esa empresa le pedían para firmar el contrato una póliza de fiel cumplimiento de contrato, que como bien hemos dicho en repetidas ocasiones, las pólizas de fianzas son un accesorio, son una póliza, un contrato accesorio a un contrato principal. Entonces la póliza de fiel cumplimiento de contrato es la póliza emitida para asegurar y responder las obligaciones que tiene el afianzado sobre un contrato principal y donde él se compromete a cumplir con todas las condiciones que exige el contrato principal en cuanto a vigencia, en cuanto a precio, en cuanto a materiales y en cuanto a todas las condiciones que estén estipuladas dentro del contrato principal. Y una vez que llegas a entregar esta póliza de fiel cumplimiento de contrato, se firma el contrato, generalmente las entidades públicas se acuerda, incluso dentro del contrato principal, ya se acuerda el porcentaje de anticipo que te van a dar. Y te digo, no siempre hay un porcentaje de anticipo, pero puede ser, o sea, sí, antes de la crisis incluso era que de cajón te daban la póliza te pedían una póliza de uso de anticipo. Yo creo que a partir de hace 3 años, con la crisis petrolera, o 4 años tal vez ya, empezaron a obviar también este tema de las pólizas de buen uso de anticipo, y se pedía básicamente que la inversión sea privada. Pero una póliza que sí de cajón se ha mantenido es la póliza de fiel cumplimiento de contrato, y que en la ley orgánica de contratación pública se estipula que tiene que ser por el monto del 5%, el monto de la póliza de fiel cumplimiento de contrato tiene que ser por el 5% del porcentaje del monto del contrato principal. Entonces, un ejemplo, si el contrato es de $100,000, tú tienes que presentar una póliza de fiel cumplimiento de contrato por $5,000. Y como les decía, si dentro del contrato principal se estipula la entrega de un anticipo al contratista, se debe sacar la póliza de buen uso de anticipo. Que lo único que esta póliza busca es que el dinero que el contratista recibe, el contratista o el afianzado recibe por parte de la entidad pública, sea utilizado de la manera que tiene que ser utilizado en las condiciones del contrato para la compra de los equipos, de los materiales, de la provisión de servicios, etcétera, que estipule el contrato, ¿sí? Y entonces nos van a garantizar el manejo de los fondos que han sido entregados como anticipos para la ejecución, como decíamos, de obra, adquisición de bienes, prestación de servicios y cualquier finalidad que el contrato original tenga previsto. Tenías un comentario, mi estimado Francisco, si eres tan gentil, sobre la seriedad de oferta, Francisco. Sí, en principio, como bien decía el Pollo, se pedía una seriedad de oferta para la presentación de la misma, ¿no es cierto? Valga la redundancia, pero
no había una certeza de que esa oferta sea la que gane o no gane, ¿no es cierto? Entonces, y para eso ya había una erogación de dinero, porque tú tienes que presentar una póliza de seriedad de oferta, y eso era una prima, que finalmente el proveedor que estaba interesado en una licitación, en una cotización, en una menor cuantía, hablando de la parte pública, pero no tenía la certeza o la seguridad de ganar, porque finalmente no solamente es la oferta, porque no es la oferta, y después de la oferta vienen algunos aspectos de la parte precontractual, donde te pueden descalificar porque en el equipo mínimo requerido tú no cumplías, pero tu oferta estaba dentro de lo que se estipulaba. Entonces, una de las cosas que se dejó de pedir es porque había mucha queja de los contratistas, de que erogaban dinero y no ganaban. Entonces, ahora la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública te exige que solamente para cuando tú estás adjudicado en un contrato que sea por encima del 0.0002 del presupuesto general del Estado, tienes que presentar tú una póliza de cumplimiento de contrato, y si es que dentro de los términos de referencia y de los pliegos indica que hay un buen uso se va a dar un anticipo, se tiene que presentar también esta póliza.